Muy buenas a todos y bienvenidos al primer episodio de la serie que vamos a intentar pasar, bueno, más que nosotros, vosotros vais a intentar pasar la cuenta de $1000 a $10.000, así que Alex, todo un placer tenerte. ¿Qué tal, Marc? A mi canal, pero la semana que viene te tendrán a ti, ¿no? Sí, vamos a ir haciendo, mirad, os voy a explicar más o menos. La serie es interactiva básicamente porque nosotros proponemos un seguido de criptomonedas. De momento vamos a entrar con Ethereum y Bitcoin, ahora comentaremos cuáles son las añadidas. Y todos vosotros vais a decidir cuáles entran y cuáles salen. Entonces la dinámica va a ser un jueves en el canal de Marc, como es este, y un jueves en mi canal, ¿vale? Entonces os preguntaréis cómo podemos elegir las criptomonedas, cómo podemos ser partícipes de las votaciones. Pues Marc. Sí, lo más importante es que también queremos pediros que pongáis en los comentarios cómo vamos a acabar para el próximo episodio, que sería el jueves día 16, que tendréis el vídeo en el canal de Alex, porque sería interesante si creéis que vamos a acabar por de encima de los $1000 o por debajo, porque al final el mercado, pues obviamente en una semana puede pasar de todo, y más en el mercado de las criptomonedas, pero es importante que nos sigáis en Instagram, que de hecho os saldrá por aquí en pantalla los dos Instagrams, tanto el mío como el de Alex, porque ahí vosotros es donde vais a votar para ver qué moneda vamos a añadir y qué moneda vamos a eliminar. Pero importante que sepáis que Bitcoin va a ser la única moneda que no se va a tocar, por lo que siempre tendréis 4 opciones para escoger cuál quitamos y cuál añadimos. Exacto, entonces la elección, ¿qué día sería? ¿Cómo sería? La elección sería el día anterior siempre de la publicación del vídeo, porque así es como que intentamos evitar que podamos tener mucho movimiento en el mercado y entonces no vaya acorde. Entonces cada miércoles en Instagram, tanto en el de Alex como en el mío, vamos a anunciar las condiciones para que vosotros podáis votar para la próxima moneda que vamos a añadir en este portfolio. Entonces la votación será en uno de nuestros dos Instagrams y vosotros pues al final tendréis que elegir, como bien ha dicho Marc, ¿no? Exacto. Entonces, las monedas elegidas, Alex, ¿cuáles han sido? Hemos elegido nosotros Ethereum y Bitcoin de monedas principales, de monedas de entrada, y en la votación de ayer que tuvo lugar en mi perfil de Instagram, vosotros lo estáis viendo en pantalla, elegisteis Cardano, DOT y VeChain, ¿vale? Al final son estas tres con las que vamos a empezar, junto a Ethereum y Bitcoin. Como veis, Solana se quedó muy cerca de BET y ya Matic ya más rezagada, ¿no? Pero ¿Y la que menos cuál ha sido, por curiosidad? La que menos, Uniswap. Uniswap se ha quedado con un 1%, EOS no es tan conocida. Me sorprende Ripple, que Ripple se ha quedado con un 3% solo. Sí, la verdad es que es una moneda que también hemos hablado bastante en mi canal y en el de Alex. Así que bueno, vamos a proceder con las compras. Vamos a empezar con la compra que nos hace más ilusión, que es la de Bitcoin, ¿vale? Exacto. Aquí tenemos la plataforma de Bybit. Os vamos a dejar, aquí les podemos dejar algún enlace, ¿no? Sí, de Bybit. tendréis el enlace de afiliado, básicamente. También es una forma de apoyarnos para que sigamos creando este tipo de contenido, ya que al final pues no solamente queremos hacer análisis, sino también hacer este tipo de contenido un poco más casual, más divertido, y sobre todo que vosotros seáis los protagonistas. Así que estamos con Bybit, vamos a irnos directamente donde Alex. Vamos a Spot, al final, bueno, no lo hemos comentado, pero bueno, en Bybit tenéis para comprar Spot, para hacer trading, con USD, con Coin, de todo, ¿no? Pero nosotros queremos Spot. Entonces tenemos aquí ya Bitcoin contra Tether, y lo que vamos a hacer es, aquí a la derecha, veis, le damos a compra, mercado, elegimos el capital, ya os hemos dicho que eran $1000, 200 por cada moneda. 200 por cada moneda. Ahora veremos cómo nos queda el portfolio, ¿vale? Pero nos queda añadir los 200 de Bitcoin y luego comprar las demás criptomonedas. Entonces le damos a comprar, compramos Bitcoin. Fácil para toda la familia, ¿eh? Fácil, sencillo para toda la familia, ¿eh? Y aquí pues ya tenemos el precio, ¿no? ¿Has movido el precio del mercado, Alex, con la compra? Un poco. Como veis, podéis aprovechar para pompear entre todos el precio. Ahora ya no, porque lo veréis tarde, pero bueno. Sí. Entonces, tenemos aquí ya la compra, y ahora tendríamos que ir directamente a el portfolio. Ahora veremos el portfolio, pero primero podemos hacer un pequeño análisis de Bitcoin, ¿no? Un pequeño análisis de Bitcoin, ya que al final pues sí que es cierto que vamos a hacer en esta serie más el show de comprar las monedas, de ver qué tal el portfolio, charlar con vosotros, obviamente también dar un poco de feedback de las decisiones que vais a tener, pero sí que es cierto que de alguna forma también queríamos aportar un pequeño valor, que sería pues un pequeño análisis dentro de Bybit sobre Bitcoin en este caso. Como veis, podemos analizar perfectamente, está linkeado con TradingView, por lo tanto
tanto es prácticamente lo mismo, ¿no? Y bueno, Bitcoin hemos estado hablando mucho desde estas caídas, Marc. Comentamos justamente en esta vela de aquí, para los que nos sigáis más afinmente a nuestros canales, justamente en esta vela de aquí, en la gran crisis del otro día, Marc y yo hicimos un vídeo urgente, ¿no? Y comentamos, puede darse una recuperación en V, pero lo dudamos. Lo más normal es que esta vela cierre más arriba de donde estaba, que es lo que acabó pasando, y luego que empiece a gotear, que es más o menos lo que está pasando. Aquí en gráfico diario ya lo vemos, ¿no? Sí, en gráfico diario al final es un poco lo que va a orientar el futuro de las monedas, es donde podemos siempre sacar las mejores conclusiones. Repetimos otra vez más, después de esa desaceleración que habíamos comentado tanto Alex como yo, esta gran caída, ya se está creando el pullback de alguna forma, por lo que no hemos de descartar que tengamos una buena racha, ¿no?, en esta serie. Exactamente. Y que podamos ver que hemos comprado prácticamente en una de las zonas más interesantes después de ese primer impulso desde los mínimos prácticamente. Estoy poniendo aquí una media móvil para tener un poco de referencia, media móvil de 50. Como veis, las dos zonas claves ahora mismo son la zona de resistencia que tenemos en los 50.000, esa la vemos todo el mundo, y luego la media móvil de 50. Recordad que la media móvil de 20 era la que estaba aguantando el precio en todo este movimiento de aquí, no la voy a poner para no liar demasiado, y ahora es la media móvil de 50 la que está actuando como soporte, ¿no? Entonces estas low test que estamos viendo aquí pueden dar paso a un giro, ¿no? Sí, al final lo que nos interesa es que en la zona del pullback, sobre todo al final del pullback, se puedan crear esa especie de velas, o sea, una vela low test o una high test, una envolvente, si la tenemos en medio del gráfico y no está en la zona de soporte o resistencia, media móvil, Fibonacci, mínimos máximos crecientes, yo siempre digo que no tiene validez. La validez de entender la formación de una vela siempre va a estar aferrada pues a una zona del gráfico que en este caso nos pueda decir esto va a subir o esto va a bajar. En este caso las low test aquí tienen bastante sentido, puede ser el final del pullback, veremos si vuelve a subir. Tiene buena pinta. Exactamente, ya para finalizar, en gráfico de una hora podemos empezar a ver cómo el precio desacelera, cómo el precio está empezando a intentar girar, y lo único que nos queda es hacer un máximo creciente. El mínimo creciente ya lo hemos hecho, está aquí, y el máximo pues sería romper los niveles en los que estamos ahora. Vamos a hacer una pequeña diagonal para marcarlos más o menos. A la que rompamos esta diagonal de aquí, pues ya podemos irnos directamente a crear máximos crecientes, ¿no? Y sí, pues más o menos esto sería el análisis de Bitcoin. Y ahora mismo lo que vamos a hacer son las compras restantes, que serían las siguientes. De hecho, Alex ya se va a poner a ello, que lo tenemos aquí abierto, perfecto. Vamos a hacer primero la compra de Cardano, buen proyecto, Alex siempre está hablando de ella, así que la compra entra ya. También vamos a comprar Polkadot, otro proyecto que estaba olvidado pero está empezando a arrancar, así que Alex se va a disponer a comprarla y también añadirla a nuestro portfolio. También VeChain, proyecto que hemos comentado en mi canal, no sé si tú, Alex, también has hablado alguna vez. Hice un vídeo hace nada y VeChain es una pasada, o sea, lo tenéis hace muy reciente en mi canal, es una locura VeChain. Y creo que BMW también está trabajando con VeChain, por lo que, ojito, así que entra la compra. Y finalmente no nos podíamos olvidar de Ethereum, de las dos monedas que hemos añadido, una es Bitcoin, otra es Ethereum y también la vamos a comprar y tenía que estar 100% porque moneda del top 2 del market cap, tiene mucho peso, es una de las más antiguas que también encontramos, así que la tendremos en el portfolio. Bueno, Alex, pues ya tendríamos el portfolio. ¿Cómo ha quedado? Aquí lo estamos viendo en pantalla. Bitcoin al precio que lo hemos comprado ha sido justamente ahora. Cardano lo mismo, Ethereum, VeChain y Polkadot. Actualmente, pues bueno, aquí vemos datos básicos, las últimas 24 horas, el precio promedio y bueno, las ganancias y pérdidas, ¿vale? Ahora mismo estamos ahí, lo vamos a poner aquí, break-even prácticamente, acabamos de comprar, pues bueno, vamos a ver cómo se desarrolla la próxima semana. En este caso también queremos recalcar que si ahora mismo ya no tenemos los $1000 arriba, que creo que lo enseñéis un momento, es porque el precio ya está fluctuando, hay unas pequeñas comisiones que no las hemos apuntado porque son de céntimos, pero aquí la gracia es ver cómo acaba esto la semana que viene. Obviamente a lo mejor por Instagram vamos comentando, ¿no? También para que así sea un poco más interactivo, oye, cómo ves el portfolio, va avanzando, ¿no? Pero sobre todo, y lo vamos a recalcar una vez más, estaros atentos a los análisis de Alex, también los de mi canal, porque así de alguna forma os vais a enterar de todas las últimas novedades del mundo de las criptomonedas y también os va a servir para tomar decisiones para la serie que estamos haciendo con vosotros. Exacto, al final hacemos no solo análisis individuales de criptomonedas concretas, sino que además vamos subiendo análisis de mercado general para repasar un poco todo. Por lo tanto, si estáis atentos a esos análisis, podréis tomar una decisión pues igual, más acertada de cara al próximo miércoles, que será
la encuesta en tu canal de Instagram y el vídeo el jueves en mi canal de YouTube, ¿no? Exacto, sí. En mi perfil de Instagram tendréis todas las bases para participar. Al final siempre es un swipe up, una encuesta, votáis la moneda que queráis y entonces pues la más votada va a ser la que vamos a añadir y obviamente también haremos otra encuesta de alguna forma donde vais a votar pues la pobre moneda. La pobre sacrificada, ¿no? Que no podrá seguir. La pero que se funa, la votaréis. También hay que aclarar que una moneda que esté añadida y se borre, puede volver a demostrar. Puede volver, o sea, al final, en un momento Claro. podéis decidir que técnicamente tiene más momentum otra criptomoneda, Sí. queréis aprovechar durante una semana y, oye, la próxima semana puede volver a entrar, o sea, eso decisión Total, vuestra. es el momento de que si tenéis grupos de Telegram pusheando, por ejemplo, Cardano, Polkadot, que paséis este vídeo para realmente que se vea el poder de la se vea el comunidad, ¿no? poder. Y bueno, pues hasta aquí el primer episodio. Espero que os haya gustado este inicio de esta serie. No sabemos qué va a pasar. Ahí está un poco pues la gracia de la serie, que vamos a ir viendo un poco sobre la marcha si el portfolio se va a 0 o se va a 10.000, pero seguro que va a ser súper interesante. Y recordad que el siguiente episodio lo tendréis en el canal de Alex. Bueno, pues nada, nos podemos ir despidiendo, Marc. Ahí estamos. Recordad, cada día subimos varios análisis, podéis estar atentos a todo, nos contactáis por Instagram, por YouTube, por donde queráis y nada, hasta el próximo vídeo, ¿no? Sí. Adiós. Chao, chao.